Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ozan Akbaba y Sinem Unsal enfrentan su momento más tenso, una decisión inesperada ha roto todo puente entre ellos. Lo que comenzó como una relación silenciosa pero profundamente sentida, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más dolorosos en la vida de ambos. Durante mucho tiempo, Sinem y Ozan evitaron hablar públicamente de lo que compartían. Pero hoy, lo que antes era un amor discreto se transformó en una guerra de emociones contenidas, decisiones firmes y palabras que dejaron cicatrices. Todo explotó esta semana, cuando Ozan Akbaba fue abordado por la prensa a la salida de un restaurante en Bebek. Su respuesta fue tan seca como definitiva: no hay vuelta atrás. No puedo seguir donde ya no soy prioridad. Según fuentes cercanas, la ruptura definitiva vino después de una intensa discusión en casa de Ozan, donde por primera vez él dejó de contenerse. Siempre estuve dispuesto a entender, a esperar, pero esta vez no. Esta vez me elijo a mí mismo, le habría dicho a Sinem, quien, según testigos, salió del lugar entre lágrimas, sin pronunciar una sola palabra. Todo comenzó con una decisión de Sinem que Ozan no pudo aceptar. Al parecer, la actriz habría rechazado una invitación importante de Ozan para un viaje íntimo y sanador a Kaz, donde él planeaba retomar la conexión emocional que sentía que se estaba perdiendo. Sin embargo, Sinem prefirió quedarse en Estambul por motivos profesionales, algo que para Ozan fue la gota que colmó el vaso. Yo le ofrecí un espacio para los dos, para volver a mirarnos sin máscaras. Pero ella eligió su agenda. Y esta vez, yo no estoy dispuesto a ser el segundo plano de nadie, habría confesado el actor a su círculo cercano. La tensión escaló aún más cuando, horas después de esa conversación, Ozan dejó de seguir a Sinem en redes sociales y eliminó todas las fotografías compartidas. Para muchos, fue una clara declaración pública de ruptura. Pero lo más impactante vino después. Ozan subió una historia con un fondo negro y una frase que generó cientos de reacciones. El amor sin presencia es ausencia disfrazada. Sinem, por su parte, tardó más de 48 horas en reaccionar públicamente. Fue durante una entrevista en vivo, en la que no pudo evitar quebrarse al ser preguntada por su relación con Ozan. Yo nunca le pedí que esperara. Solo necesitaba tiempo para mí. Pero él no quiso entenderlo, dijo entre lágrimas. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras: no me eligió a mí. Eligió su orgullo. Los fans no tardaron en dividirse. Mientras unos apoyaban la postura firme de Ozan, otros defendían a Sinem y su derecho a priorizarse sin ser castigada por ello. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue que una tercera voz entrara en escena. Un amigo cercano a la pareja, que pidió permanecer en el anonimato, declaró para un medio digital: esto no es solo una discusión por tiempo o trabajo. Ambos venían arrastrando heridas antiguas que nunca sanaron. Esta ruptura fue solo la consecuencia de mucho silencio acumulado. Y cuando parecía que todo había quedado dicho, la historia entre Ozan Akbaba y Sinem Unsal dio un giro aún más desgarrador. Luego de las declaraciones públicas, las lágrimas en televisión y las frases compartidas en redes sociales, llegó lo inevitable: el silencio total entre ambos. Un silencio que no solo se sintió en la pantalla, sino también en sus entornos más íntimos. Amigos en común revelaron que ambos decidieron cortar toda comunicación, incluso a través de terceras personas. Están en una especie de duelo, pero cada uno por su cuenta, comentó alguien del círculo profesional de Sinem. Lo más sorprendente fue el comportamiento de Ozan durante el rodaje de su último proyecto. Según testigos del set, el actor llegó varios días con el rostro tenso y los ojos visiblemente rojos. Ozan es muy profesional, pero esta vez se le notaba distinto. Más serio, más cerrado. Cuando no estaba frente a cámara, apenas hablaba con nadie, compartió un técnico de producción. En un momento, al parecer, rompió en llanto en su camerino y pidió estar solo durante más de una hora. Mientras tanto, Sinem intentó refugiarse en el trabajo.
Participó en una campaña publicitaria importante, dio entrevistas y acudió a varios eventos, siempre con una sonrisa forzada. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. Durante uno de los eventos, al ser preguntada por la frase que más la representaba en ese momento, respondió sin dudar: no todas las batallas se libran en voz alta. Sus palabras dejaron a todos con el corazón encogido. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Una fuente reveló que Ozan había escrito una carta para Sinem antes de su ruptura final. Una carta que, según esa persona, nunca fue entregada, pero que él guardó en su diario personal. El contenido de la carta, filtrado parcialmente, decía: te esperé en casa. Te esperé en silencio. Te esperé en mí. Pero tú nunca llegaste, Sinem. No porque no quisieras, sino porque ya no sabías cómo volver. Y eso, me rompió. La publicación de esta supuesta carta desató una ola de reacciones en redes sociales. Los fans comenzaron a usar el hashtag #TeEsperéencas, compartiendo mensajes de apoyo tanto a Ozan como a Sinem. Algunos incluso escribieron cartas ficticias en nombre de ambos, imaginando lo que podría haber sido si hubieran decidido sanar juntos. En medio de esta tormenta emocional, la familia de Sinem decidió intervenir. Según fuentes cercanas, su madre fue vista saliendo del departamento de la actriz con rostro preocupado. Se rumorea que le pidió que se alejara de toda exposición mediática por un tiempo. Lo que necesitas ahora no es hablar más, sino curarte en paz, le habría dicho. Sinem, por su parte, se limitó a decir a los reporteros: estoy bien. Solo necesito un poco de silencio. Por su lado, Ozan no ha vuelto a dar declaraciones. Pero una imagen reciente publicada por un compañero de elenco muestra al actor sentado solo, frente al mar, mirando el horizonte. La fotografía, acompañada de la frase "a veces el alma también necesita respirar lejos del ruido", se volvió viral en pocas horas. El entorno más cercano a ambos asegura que, pese al dolor, esta ruptura les servirá para crecer. Tal vez no era el momento. Tal vez se amaron desde el dolor y no desde la libertad. Pero lo que vivieron fue real, comentó una amiga de Sinem. Lo que queda claro es que esta historia ha tocado fibras muy profundas no solo en ellos, sino en todos quienes siguieron su relación silenciosa pero intensa. Ozan eligió su paz, Sinem eligió su espacio, y ambos perdieron algo en el camino. Como ella misma dijo al final de la entrevista que conmovió a todos: no me arrepiento de amar. Me arrepiento de no haber sabido cuidarlo. ¿Será este el punto final definitivo? ¿O es solo un paréntesis en una historia que aún no ha terminado de escribirse? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que todavía hay esperanza para ellos? Y no olvides, si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Ozan hizo bien al poner límites? ¿O debería haber esperado un poco más a Sinem? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que sigamos trayéndote las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.